Vamos a ver qué son las variedades de la lengua, que recordamos que existían varias: diatópica, diastrática, diafásica y lo que denominaremos idiolectos. Primero, antes de hablar de las variedades de la lengua y saber los diferentes tipos, tenemos que detenernos en tres conceptos y luego los factores que influyen en las variedades. En primer lugar, los conceptos importantes en este caso serían habla, lenguaje y lengua. El habla es el uso particular de un hablante, es decir, lo que hacemos de su lengua. El lenguaje sería la capacidad que tenemos como personas o como seres humanos para comunicarnos. Y la lengua es el conjunto de signos y reglas que utilizamos para comunicarnos, identificado con el idioma. Pues pensar en todos los conocimientos de gramática que tenéis, que aunque no os paréis a pensarlo, realmente los utilizáis cuando utilizáis vuestra lengua, es decir, vuestro castellano o español. ¿Cuáles son los factores? En este caso tenemos los que aparecen aquí. El factor temporal. A lo largo de los siglos, la lengua ha ido evolucionando. Recordamos que nosotros al principio, en los primeros siglos del idioma, utilizábamos el latín. Ese latín fue evolucionando con el paso de los años y de los siglos a un latín vulgar y luego se convirtió en el castellano que conocemos. Pero eso realmente fue una evolución de bastantes siglos. A esta variedad que le afecta el tiempo se le llama diacrónica. El factor geográfico es el que varía dependiendo de los distintos lugares de habla, es decir, dependiendo de donde tú seas, va a hablar de una manera u otra. A esto se le llama diatópica. El factor sociocultural. El nivel sociocultural de las personas afecta a la hora de hablar. Pensamos, por ejemplo, que un niño no habla igual que un adulto, porque no ha adquirido suficiente conocimiento de la lengua realmente. A esto se le llama diafásica. La situación comunicativa también influye. Es decir, nosotros nos adaptamos a la manera de hablar dependiendo del momento en el que nos encontramos o la persona que nos encontremos. Esto también sería la variedad diafásica. Por tanto, la diafásica influye el factor sociocultural y la situación en la que nos encontremos. Y por último, tenemos el factor personal. Cada persona tiene una manera particular de emplear nuestro lenguaje, es decir, cada uno de nosotros hablamos de una manera diferente, tenemos unas expresiones diferentes, cada persona habla de una manera distinta. Eso se le llama idiolecto. Vamos con las primeras de las variedades, que sería la diacrónica. ¿Qué ocurre con la variedad diacrónica? Son las realizaciones que caracterizan una determinada etapa de la historia. Como he dicho antes, el español ha ido evolucionando desde el siglo X hasta el español que tenemos hoy en el siglo XXI. Ahí tenéis algunas de las fechas en las que el español era diferente. Por ejemplo, el español arcaico, el medieval, el clásico o el moderno. No es necesario saberse los siglos. Es opcional. En este caso, recordáis, si podéis, cogéis un texto del Mío Cid, por ejemplo, y es un español totalmente diferente al español que tenemos hoy en día, o incluso del libro del Buen Amor. El español ha ido evolucionando con el paso de los siglos y esto es la variedad diacrónica. La siguiente variedad sería la variedad diatópica. Ahí tenemos un mapa de España, porque dependiendo del territorio, hablaremos de una manera o de otra. ¿Qué ocurre? Cada una de las variedades de los diferentes territorios se le llama dialecto. Dentro de un mismo territorio también podemos distinguir diferentes hablas o diferentes maneras de hablar. Es decir, estas hablas influyen en territorios restringidos. A estos territorios donde se dan los dialectos y dentro de cada territorio hay una variante diferente, se les denominan hablas. Pensemos esto de las hablas, pensemos en Andalucía. En Andalucía se habla supuestamente castellano o andaluz y lo que nos encontramos es que en cada una de las provincias de Andalucía se habla de una manera diferente. ¿Cuáles son las hablas de España? Castellano, valenciano, gallego, catalán y euskera. Estas son las fundamentales, los diferentes idiomas que encontramos dentro de España. Vemos aquí divididos en el mapa los diferentes.
la zona de Andalucía, donde hablamos de andaluz, todo lo que se hablaría español, la zona de Valencia y Cataluña, donde hablarían catalán, incluimos las Islas Baleares, aunque ellos hablan balear, el gallego y el vascuence o euskera, que es el idioma más antiguo de la península. ¿Qué ocurre? Que estos rasgos dialectales de la variedad diatópica tienen una serie de rasgos que los marcan. El primero de ellos es que tienen peculiaridades que afectan tanto a la pronunciación como al léxico, es decir, a las palabras que utilizamos y cómo las pronunciamos. El dialecto también se manifiesta en el uso oral de la lengua, es decir, no vamos a encontrar esta variedad diatópica nunca en un texto. Normalmente solo se da en el habla, cuando pronunciamos. Imaginar a una persona que cecea, realmente ese ceceo no se muestra cuando escribe, solo cuando habla. Y además, por último, los dialectos son inteligibles para los hablantes de otros dialectos de la misma lengua. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, gente de fuera de Andalucía les resulta raro cómo hablan los andaluces, porque no están acostumbrados a las pronunciaciones. Aquí tenemos dos imágenes que nos mostraría esto de los rasgos. La primera de las imágenes, el vos que se utiliza en toda Hispanoamérica, menos en México. Por eso está aquí el muñequito de México un poquito asustado. Y la segunda imagen, bocaná. Es una expresión típica de Granada que utilizamos para cuando decimos alguna tontería, cuando se dice alguna tontería, y le decimos a la persona que ha dicho una bocana. Aquí tenemos el cuadrito de los rasgos dialectales. No hay que sabérselo al 100%, pero sí quiero que distingáis entre fónicos, morfosintácticos y léxicos en este caso. Los rasgos fónicos son los que afectan a la pronunciación, a las letras, al nivel más pequeño de la lengua. En este caso, en Andalucía y en toda España, los más frecuentes son el seseo, el ceceo y el yeísmo. El seseo, la pronunciación de la C como una S. En parte de Andalucía, Canarias y toda Hispanoamérica, en vez de zapato, como nosotros pronunciaríamos, hay gente que dice zapato. El ceceo, al revés, la S se pronuncia como una Z. Y es en toda Andalucía. Por ejemplo, ceceantes, en este caso, tenemos a Cádiz y a Málaga. En vez de sopa, como nosotros pronunciaríamos, ellos dicen zopa. O en vez de casa, caza. Y el yeísmo, que se da en todas las personas que hablan castellano. ¿Por qué? Es la pronunciación de la doble L como una Y. Es decir, si vosotros pensáis, diríais, esto realmente yo lo pronuncio bien. Nosotros decimos caballo, pero lo pronunciamos como una Y. Realmente la pronunciación correcta de la doble L sería caballo, como rehilándola. Los rasgos morfosintácticos, el voseo y ustedes vosotros. El voseo, ya lo hemos visto en la imagen anterior, es el pronombre vos en lugar de tú. Vos cantás. ¿Dónde se da sobre todo este del vos? En Argentina y en Uruguay, en Hispanoamérica. Aquí en España no se da. Y el ustedes por vosotros. En vez de decir vosotros sois, ustedes son. No como tratamiento de cortesía, sino como un uso normal de vosotros. En Andalucía Occidental, en Canarias y en toda Hispanoamérica. Por ejemplo, en la zona de Cádiz, ellos se dicen, en vez de vosotros sois, ustedes son. O en Canarias hablan de ustedes. Y los rasgos léxicos. Existe una gran variedad de palabras que cambian de un lugar a otro. Si nos centramos en Andalucía, ya directamente cambian muchas palabras. ¿Qué ocurre? Pensad, por ejemplo, autobús, que nosotros conocemos el autobús, pues en la zona de Canarias le dicen la guagua. O, por ejemplo, en el caso de la mazorca de maíz que podéis ver en la imagen, esa mazorca de maíz para vosotros es maíz o mazorca. En la zona de Granada le decimos panocha. O, por ejemplo, el dulce, este que aparece aquí, mucha gente lo conoce por regaliz. Yo lo conozco por palote en la zona de Granada. En la zona de la línea de la Concepción, en Cádiz, lo conocen como liquirbar. Y, por ejemplo, en Jaén lo conocen como brea. Pasamos a las siguientes variedades, la variedad diastrática.
¿Qué ocurre con las variedades estáticas? Afectan tanto factores físicos como factores sociales. Es decir, las variedades lingüísticas de los diferentes grupos sociales, donde se recibe el nombre de sociolecto. En los factores físicos influye la edad y el sexo. En la edad, pensemos que un abuelo no habla igual que un niño pequeño o incluso un adulto. En el caso, por ejemplo, del habla juvenil de los adolescentes, utilizáis muchas palabras nuevas y tenéis un léxico innovador. O empezáis a utilizar algunos anglicismos, palabras que vienen del inglés, para incorporarlas a vuestra habla. Pensad, por ejemplo, que vuestros abuelos, la frecuencia de uso de socio no sé qué, utilizar el socio, no lo usan. Y el sexo puede ir asociado a las formas distintas de usar una lengua. Se debe al resultado de la educación o el lugar que los hombres y las mujeres ocupan en la sociedad. De hecho, un dato curioso es que en la antigüedad las mujeres tendían a utilizar la norma o lo que era más innovador, puesto que como estaban un poquito por debajo de la sociedad, intentaban siempre tener una lengua mucho más estándar. Y los factores sociales en este caso. Tenemos el nivel sociocultural, la actividad profesional y la procedencia rural o urbana. El primero de ellos, sociocultural. A una mayor cultura corresponde un mayor vocabulario. Pensad, por ejemplo, en personas que sean analfabetas o que no han podido acceder a la educación, no tienen un vocabulario más técnico ni más amplio que, por ejemplo, una persona que sí ha accedido a los estudios. La actividad profesional, sobre todo en un léxico especializado. Las diferentes profesiones lo que hacen es como desbloquear un tipo de léxico especializado. En mi caso, por ejemplo, pues mi léxico especializado, tanto en mi campo de lengua como en el de la educación, es totalmente diferente, por ejemplo, al de un informático. Y la procedencia urbana o rural. Esto también afecta muchísimo. Pensemos que el habla rural suele conservar un léxico a las tareas del campo, frente a un habla de las ciudades que suele ser mucho más innovador. ¿Qué ocurre? Dependiendo de la formación cultural y lingüística de las personas, nosotros vamos a establecer un código, donde este código lo vamos a adquirir mediante tanto el estudio como la lectura. ¿Qué ocurre si una persona no está formada culturalmente? Tiene un código restringido, por tanto hablamos de código elaborado y código restringido, y establecemos 3 niveles de la lengua. Código elaborado. El primer nivel sería el culto. Un nivel sería el nivel más elaborado de la lengua. Se manifiesta tanto en la lengua oral como en la lengua escrita. Dicción cuidada y enfática, es decir, no es que pronuncies todas las palabras con todas las letras, como acabo de hacer, acaso hecho, sino que utilizáis una manera de pronunciar que os entienda la mayoría de la gente y hagáis las pausas y enfaticéis las cosas que queráis. El léxico culto, sustantivos abstractos, cultismos, tecnicismos, neologismos, es decir, un léxico que no sea pues tipo, pues en plan, o sea, y todas esas, sino que utilicéis las palabras correctas en cada momento. La sintaxis, abunda la subordinación. Y en el ámbito, pues pueden ser los científicos, humanísticos y literarios. Todos estos son los que utilizan el nivel culto de la lengua. El nivel estándar o medio es el que normalmente estamos. Presenta una elaboración culta del lenguaje, pero no estamos especializados, es decir, vuestra habla, digamos, normal, del día a día. ¿Dónde se encuentra ese? En los medios de comunicación suelen tener un afán divulgativo, es decir, mostrar algo dirigido a los hablantes con estudios medios. Esto sería el nivel estándar, el que la mayoría tiene. ¿Y ahora qué ocurre con el nivel o código restringido? Es el que denominamos nivel popular. Lo más característico de esto es que lo vamos a hacer por la expresividad y la espontaneidad, es decir, surge en el momento cuando no piensas y no te paras a pensar si tienes que utilizar un tipo de palabra u otra. Aquí vamos a encontrar la subjetividad del hablante. Pues muchas interjecciones, exclamaciones, es decir, esto sería sobre todo cuando relajáis y no empezáis a pensar lo que estáis diciendo ni a quién estáis dirigiendo. Por ejemplo, mira que te lo he dicho. Cualquier tipo de expresiones que sean mucho más del habla coloquial. Frecuentes apelaciones al oyente.
pues continuamente le estáis lanzando preguntas a ver si está entendiendo o está escuchando o se ha ido a pensar a saber qué. Economía en el uso del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? En la economía del uso del lenguaje es lo que yo llamo ser vago por naturaleza. Nosotros economizamos el lenguaje de tal manera de que nos comemos las palabras, las frases o incluso nos dejamos las oraciones inacabadas. Es decir, que te quedas como a mitad cuando dices, tío, usted se ha quedado pillado y no termina la frase. Pues eso. Frases cortas y muy expresivas. Frases hechas, muletillas que las conocéis todos muy bien. El pues eso, en plan y demás. Y lenguaje proverbial. Refranes que transmiten el saber popular. Esto, por ejemplo, sobre todo en el nivel popular, se encontraría en aquellos abuelitos que no han tenido formación y que continuamente cuando te están hablando te suelen soltar refranes para explicarte las cosas. Con esto nos vamos a centrar en qué es la lengua vulgar. Es la falta de formación cultural. No se debe confundir con el lenguaje coloquial. Una cosa es el lenguaje coloquial cuando tú estás relajado hablando con una persona y otra cosa es que no tengas formación cultural para poder utilizar correctamente tu lenguaje. Aquí nos encontramos tres tipos: vulgarismo fonético, morfosintáctico y léxico. Los fonéticos, una acentuación incorrecta, supresión de consonantes, confusión de vocales y consonantes, por ejemplo, en vez de mendigo, poniéndole la tilde, en vez de concreta, en vez de croqueta, también carnicería por carnicería, o por ejemplo, la palabra correcta es sintaxis, no síntesis. ¿Vale? Vulgarismo morfosintáctico. Aquí entraría el laísmo, leísmo, loísmo. Por ejemplo, en Madrid lo más característico en vez de le dije sería la dije. Y en el dequeísmo y queísmo, por ejemplo, pienso de que ya es hora. Pienso que ya es hora sería lo correcto. Y me alegro que se haya curado. De que se haya curado. Y vulgarismos léxicos. Confusión de parónimos, por ejemplo, raíl por riel, perjuicios por prejuicios, el uso incorrecto de preposiciones, contra más, contri más, o detrás suyo, por detrás de él, y sobre todo las expresiones malsonantes y los tacos. Dentro de esto también vamos a hablar de las jergas y los argots. ¿Qué son las jergas? Variedades con las que se comunican los integrantes de ciertos grupos sociales, como por ejemplo los estudiantes, los deportistas o los médicos. Tienen un vocabulario propio. Frente a los argots, que son el modo de expresión secreta con el que se comunican los miembros de la delincuencia, por ejemplo, para evitar que la gente fuera de su círculo se entere. O en este caso, por ejemplo, el caló, que es un argot que se encuentra dentro de las etnias gitanas y que solo los conocen los que son gitanos. Y la última variedad con la que nos encontramos, la variedad diafásica. ¿Qué es la variedad diafásica? Pues los diferentes estilos que adoptan los hablantes según la situación comunicativa en la que se encuentren. Cuanto más nivel tenga el hablante, mejor se podrá adaptar a la situación en la que se encuentre. Pensad que cuanto más conozcáis vuestra lengua, más os podréis adaptar a los diferentes registros que existen. Para utilizar en cada caso el registro apropiado, sobre todo, tiene que ver con la competencia lingüística, es decir, el uso y la adquisición del lenguaje que tengáis. ¿Cómo vienen determinadas estas? Perdona, aquí se ha ido. Bueno, aquí tenéis una serie de vídeos pues, de diferentes cosas que es para que os echéis una risa. Bueno, estas variedades diafásicas vienen determinadas por el medio, el modo o el canal, el tema del que tratemos en este caso, la atmósfera y demás. Vamos a distinguir siempre dentro de los registros el registro oral y el registro escrito. El oral tiene la ventaja de que va a ser simultáneo, es decir, que la persona está presente en ese momento. Y en el escrito hablamos de un
espontáneo y un formal. Un espontáneo, pues por ejemplo, una conversación de WhatsApp, frente al formal, que es cuando vosotros os sentáis a hacer un texto que yo os mande para lengua. Y estos serían todas las variedades de la lengua. Y como he dicho antes, aquí tenéis una serie de vídeos pues, de las diferentes variedades de la lengua. Las variedades diatópicas, unas clases de granaíno que os vendrá muy bien, el acento canario para que lo escuchéis, la jerga juvenil por parte de unas abuelas, el teísmo, aprende andaluz. Aquí tenéis un vídeo de las variedades diafásicas y de los registros y esta del costo bueno.